El casco del Orión 17 chirriaba mientras rasgaba la delgada atmósfera de Aena 9. El sonido reverberaba por toda la nave como el lamento de un animal moribundo. Las alarmas sonaban en ondas en cascada, cada una más urgente que la anterior. Sus tonos penetrantes taladraban el cráneo de la teniente Mirisalin. Las luces de emergencia parpadeaban sobre la consola de mando en destellos carmesí, transformando los rostros familiares de sus compañeros de tripulación en grotescas máscaras de terror y desesperación. Meera se aferró a su arnés hasta que sus nudillos se pusieron blancos, el sabor a cobre llenando su boca mientras se mordía con fuerza la mejilla para no gritar. Estabilizadores primarios fuera de línea, sistemas secundarios fallando, gritó la ingeniera Dawson desde su puesto, con la voz quebrada por el pánico mientras sus dedos volaban sobre los controles, intentando desesperadamente obtener alguna respuesta de la nave moribunda. Prepárense para el impacto. Vamos a caer. La voz del capitán retumbó por los comunicadores antes de disolverse en estática. Su orden final quedó suspendida en el aire reciclado como una sentencia de muerte. A través del visor, Meera vislumbró la superficie que se acercaba. Una vasta extensión de desierto carmesí, abalanzándose para recibirlos con una velocidad aterradora. Meera cerró los ojos cuando la nave se sacudió violentamente a babor, lanzándola contra las sujeciones con fuerza suficiente para magullarle la clavícula. El siguiente momento se extendió en una eternidad de metal chirriante, cristales haciéndose añicos y el retumbar profundo de una nave espacial siendo desgarrada. Podía oír a Riley gritar en algún lugar a su izquierda. El sonido fue interrumpido por un estruendo ensordecedor cuando los tanques de oxígeno primarios se rompieron en una catastrófica reacción en cadena. El impacto final golpeó como un mazo, comprimiendo su columna vertebral y robándole el aliento de los pulmones mientras la oscuridad se abalanzaba desde los bordes de su visión. Luego, el silencio. Un silencio perfecto y terrible, roto solo por el crujido ocasional del metal asentándose. Meera abrió los ojos a la oscuridad, perforada por delgados haces de luz roja que se filtraban a través de las brechas en el casco. Un dolor punzante irradiaba de su costado izquierdo con cada respiración, caliente e insistente como un cuchillo retorciéndose entre sus costillas. El olor acre a electrónica quemada llenaba la estrecha cápsula de supervivencia, mezclándose con el aroma metálico de la sangre, suya o de otra persona. No podía distinguirlo. Su boca sabía a miedo y a hierro, y cada movimiento enviaba oleadas de náuseas por su cuerpo. Alguien, llamó, su voz ronca por el humo que aún persistía en sus pulmones. Capitán Jackson. Riley. Sus palabras parecían ser tragadas por los restos, sin dejar eco. No hubo respuesta, excepto el suave siseo de la presión ecualizándose mientras los sistemas de emergencia de la cápsula luchaban por mantener el soporte vital. Con dedos temblorosos, soltó su arnés y cayó de manos y rodillas, con arcadas mientras el movimiento enviaba nuevas oleadas de dolor a través de sus costillas. No vomitó nada más que bilis amarga. No había comido desde la sesión informativa previa al aterrizaje hacía casi 12 horas. Probablemente fisuradas, no rotas, evaluó clínicamente, su formación de bióloga activándose incluso cuando el pánico amenazaba con abrumarla. Años de simulacros de emergencia la habían preparado para este momento. Pero la realidad de ser la única superviviente en un planeta alienígena designado como hostil por la prospección colonial era algo para lo que ningún entrenamiento podría preparar realmente a nadie. El indicador de supervivencia de su ordenador de muñeca cobró vida, su brillo azul espectral en la oscuridad. La pantalla estaba agrietada pero funcional. Se desplazó por las estadísticas vitales que pintaban un panorama sombrío. Atmósfera tóxica, altos niveles de óxidos de nitrógeno y partículas metálicas. Niveles de oxígeno, 14%, apenas sostenible para la vida humana. Temperatura, 62 grados. Peligrosamente caliente incluso sin esfuerzo físico. Radiación, moderada. Preocupante pero no letal de inmediato. Reservas de agua, 8 litros en un contenedor de emergencia sellado. La diferencia entre la vida y la muerte en este entorno. Sobrevivible, a duras penas. Meera rebuscó en el kit de emergencia, sus dedos torpes por el shock y el dolor mientras sacaba el traje ambiental.
El material se sentía demasiado delgado contra las duras condiciones que esperaban afuera. Su tejido estaba diseñado para excursiones temporales en lugar de una supervivencia prolongada. Se selló dentro, haciendo una mueca cuando el traje se comprimió contra sus costillas lesionadas, y comprobó el suministro de oxígeno. 30 horas como máximo, si respiraba superficialmente y evitaba el esfuerzo. No era tiempo suficiente para que una misión de rescate la alcanzara, suponiendo que alguien hubiera recibido su señal de socorro antes de que las comunicaciones se cortaran. La escotilla de salida de la cápsula se negó a ceder al principio. Deformada por el impacto, Meera apoyó los pies en la pared opuesta y empujó con todas sus fuerzas, ignorando la protesta desgarradora de su costado herido. Con un chillido de metal retorcido, la escotilla finalmente cedió, liberando una ráfaga de aire caliente que golpeó su placa facial con fuerza física. Finas partículas de polvo carmesí comenzaron a cubrir inmediatamente su visor, reduciendo la visibilidad a un resplandor rojo y brumoso. Salió al suelo alienígena, sus botas hundiéndose ligeramente en la arena suelta, y la plena realidad de su situación la golpeó con más fuerza que el propio accidente. El paisaje se extendía ante ella como algo salido de una pesadilla o una pintura antigua del infierno. 2 soles despiadados colgaban en un cielo naranja quemado, proyectando sombras dobles sobre una extensión infinita de dunas de arena carmesí que se ondulaban hasta el horizonte en todas direcciones. Los restos del Orión 17 yacían esparcidos en un rastro humeante detrás de ella. Trozos de la nave brillaban como estrellas caídas sobre el suelo del desierto. Ni rastro de otras cápsulas de supervivencia. Ni movimiento, ni vida. Aquí la teniente Meera Salón de la nave de investigación Orión 17, dijo en su unidad de comunicaciones, forzando la calma en su voz a pesar del creciente pánico en su pecho. Mayday, Mayday. Nave derribada en Aena 9. Coordenadas desconocidas. Si hay supervivientes, por favor respondan. Las palabras sonaron huecas, un ritual sin sentido en este vasto vacío. La estática le respondió, el ruido blanco silbando como una risa burlona en sus oídos. Lo intentó de nuevo, ajustando las frecuencias, pero el único sonido era el susurro de la arena contra sus botas y el ritmo áspero de su propia respiración. Un sollozo se formó en su garganta, pero se lo tragó. El pánico solo desperdiciaría oxígeno y agua. Las dos cosas que se interponían entre ella y una muerte solitaria en este planeta olvidado de Dios. Meera revisó su escáner de mano, barriéndolo en un arco lento alrededor de su posición. La mayoría de los restos estaban esparcidos en fragmentos pequeños e inútiles, pero el escáner detectó una pieza más grande a aproximadamente 2 kilómetros al este, posiblemente parte de la bodega de carga con suministros que podría rescatar. Sin mejores opciones, empezó a caminar. Cada paso se hundía ligeramente en la arena suelta que parecía agarrarse a sus botas. Como si el propio planeta intentara reclamarla. Los soles gemelos golpeaban sin piedad. Su calor combinado convertía el interior de su traje en una sauna personal a pesar de los valientes esfuerzos de los sistemas de refrigeración. El sudor le corría por la espalda y se acumulaba en la parte baja de la misma, un recordatorio constante de la preciosa humedad que su cuerpo estaba perdiendo. El horizonte vacilaba con la distorsión del calor, dificultando el juicio de las distancias y añadiendo a la cualidad onírica de su situación. Había cubierto quizás la mitad de la distancia hasta los restos cuando lo notó. Una perturbación en la arena más adelante, como si algo masivo se moviera bajo la superficie. Las dunas se movían y ondulaban en un patrón demasiado regular para ser causado por el viento. Meera se quedó helada, su corazón martilleando contra sus costillas mientras su mano alcanzaba instintivamente el cuchillo multiusos de su cinturón, la única arma que tenía. La arena se movió, se elevó y luego se separó mientras una criatura emergía, diferente a todo lo que Meera había estudiado en sus años como xenobióloga. Era enorme, de al menos 10 metros de largo, con un cuerpo que recordaba a las antiguas ballenas de la tierra, pero cubierto de lo que parecía una piel de obsidiana agrietada, cada placa superponiéndose a la siguiente en un complejo patrón de armadura. Orificios respiratorios bordeaban sus flancos, abriéndose y cerrándose rítmicamente como las branquias de algún pez prehistórico. Su cabeza era ancha y plana, sin orejas visibles, y donde deberían haber estado los ojos,
Solo había fosas selladas y cicatrizadas, cubiertas por una película de polvo rojo. La criatura estaba ciega, pero se orientó hacia ella sin vacilar, girando su enorme cabeza para seguir su posición con una precisión desconcertante. Se movía con una gracia sorprendente para algo tan grande. La parte delantera de su cuerpo se elevaba varios metros sobre la arena mientras el resto permanecía parcialmente enterrado. La formación científica de Meera luchaba contra el miedo primario. La base de datos había mencionado formas de vida autóctonas llamadas Arnids, pero el informe los había descrito como filtradores en gran medida dóciles que presentaban una amenaza mínima para la exploración humana. Ver uno en persona era completamente diferente a leer informes secos. Nada la había preparado para la pura presencia alienígena de la criatura, la forma en que parecía irradiar una inteligencia antigua a pesar de su apariencia monstruosa. Se quedó perfectamente quieta, con el cuchillo aferrado en su mano temblorosa, mientras la enorme criatura se arrastraba más cerca, su movimiento una extraña ondulación a través de la arena que parecía casi como nadar. La hoja se sentía lastimosamente inadecuada contra semejante gigante, pero el instinto exigía que tuviera algún medio de defensa, por muy fútil que fuera. Cuando estaba a 5 metros de distancia, se detuvo. La boca de la criatura, una ancha hendidura sin labios en la parte inferior de su cabeza, se abrió ligeramente, revelando dientes desgastados hasta convertirse en muñones romos. Un sonido emergió, no de su boca, sino aparentemente de todo su cuerpo. Un zumbido profundo y reverberante que Meera sintió en su cavidad torácica, más que oyó con sus oídos. La vibración resonó en sus huesos, haciendo que sus dientes dolieran y su visión se nublara momentáneamente mientras atravesaba su cuerpo. La vibración persistió, cambiando ligeramente de tono, volviéndose casi lastimera. La piel reseca y agrietada de la criatura parecía ondular con el sonido. Pequeñas partículas de polvo se desprendían con cada vibración para revelar un negro azulado iridiscente más profundo bajo la suciedad acumulada de años. Con una claridad repentina, Meera entendió. Agua, susurró, la comprensión surgiendo como una revelación. Estás pidiendo agua. La vibración se intensificó brevemente, como en confirmación. La boca de la criatura se abrió más, revelando una lengua reseca cubierta de profundas fisuras que parecían dolorosas incluso para una fisiología alienígena. Una gota de un fluido espeso y oscuro, sangre quizás, se filtró de una de las grietas más profundas. Meera miró la pantalla de su muñeca, el frío cálculo de la supervivencia luchando con la compasión. 8 litros. Con este calor, eso podría mantenerla viva durante 5 días, quizás 6 si era extremadamente cuidadosa. No era tiempo suficiente para un rescate, pero quizás sí para encontrar alternativas o para hacer las paces con su destino. La criatura hizo el sonido de nuevo, su cuerpo masivo balanceándose ligeramente. Meera notó que su respiración se había vuelto más dificultosa, los orificios a lo largo de sus costados se abrían más con cada inhalación, como si luchara por extraer suficiente oxígeno del aire enrarecido. ¿Cuánto tiempo llevaba vagando por este páramo? ¿Cuántos años, siglos quizás, había soportado esta sed? No tengo suficiente, dijo Meera en voz alta, aunque sabía que no podía entender sus palabras. Apenas tengo suficiente para mí. Las palabras sonaron huecas incluso para sus oídos, una justificación en lugar de una razón. La criatura permaneció inmóvil, sus cuencas oculares cicatrizadas mirándola con una precisión asombrosa que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de su casco el conflicto escrito en su rostro. Meera nunca había creído en lo sobrenatural, pero en ese momento, casi podía creer que la criatura estaba leyendo sus pensamientos, juzgando su humanidad por esta única decisión. Tras un largo momento de lucha interna, Meera desenroscó su contenedor de agua, dudó y luego vertió una pequeña cantidad, quizás 100 mililitros, en la palma de su mano enguantada. Era un riesgo, uno tonto, quizás, según cualquier cálculo racional. Pero algo en el paciente sufrimiento de la criatura la conmovió más allá de la lógica. Si iba a morir en este planeta de todos modos, quizás importaba cómo vivía sus últimos días. Avanzó lentamente, con la mano extendida. La criatura no se movió mientras se acercaba, pero sintió que la vibración en su cuerpo se intensificaba,
una frecuencia que parecía coincidir con el rápido latido de su corazón. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocarla, Meera vertió con cuidado el agua en lo que parecía ser su boca. El líquido desapareció instantáneamente, absorbido por la superficie agrietada como agua en tierra reseca. La criatura permaneció quieta durante varios segundos largos. Luego, con una sorprendente delicadeza, inclinó su enorme cabeza hacia ella en lo que solo podía interpretarse como una reverencia. Antes de que Meera pudiera reaccionar, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo sobre una duna cercana con una velocidad inesperada. «Espera», llamó, pero la criatura continuó hasta que se perdió de vista, dejando solo un rastro de arena removida para marcar su paso. Meera se quedó sola de nuevo en el vasto desierto, cuestionando su cordura. Acababa de dar agua preciosa a una criatura alienígena cuando su propia supervivencia pendía de un hilo. La parte racional de su cerebro le gritaba que había cometido un error fatal, reduciendo sus ya escasas posibilidades en un porcentaje medible. Pero algo más profundo, algo instintivo, le decía que había sido la elección correcta. Si iba a morir en este planeta de todos modos, quizás importaba cómo vivía sus últimos días. El refugio de la sección de la nave accidentada la llamaba. Sin otra opción, Meera continuó su viaje, alcanzando el amasijo de metal retorcido. Cuando el primer sol comenzó a ponerse, la temperatura ya estaba bajando rápidamente. Otro peligro de los planetas desérticos con atmósferas delgadas. Se acomodó en los restos de una bodega de almacenamiento, sellando los huecos con espuma térmica de su kit de supervivencia y activando su baliza de emergencia, aunque albergaba pocas esperanzas de rescate. El Orión 17 había estado en una misión de reconocimiento en solitario y su próximo contacto no estaba programado hasta dentro de 2 semanas. A medida que la oscuridad cayó por completo, llevando la temperatura a casi el punto de congelación, Meera se acurrucó en su manta térmica. Racionando pequeños sorbos de agua e intentando ignorar el dolor en sus costillas y el dolor más profundo de saber que podría ser el último ser humano en pisar este planeta. El sueño llegó en ráfagas intermitentes, salpicado de extraños sueños de océanos que se evaporaban en la nada y criaturas que clamaban de sed a través de interminables desiertos rojos. Se despertó sobresaltada por un sonido, el roce de algo pesado contra el metal. Instantáneamente alerta, cuchillo en mano, Meera se asomó desde su refugio a la pálida luz del amanecer. La criatura había regresado. Con un solo sol sobre el horizonte, Meera pudo verla más claramente. Su piel no era negra como había pensado al principio, sino de un profundo gris azulado iridiscente que solo parecía negro a la dura luz del día, con patrones intrincados que podrían haber sido naturales o podrían haber sido marcas deliberadas. Y estaba arrastrando algo, una gran pieza de metal que parecía fabricada en lugar de natural. Su superficie estaba corroída pero aún reconociblemente tecnológica. La curiosidad superando la cautela, Meera salió de su refugio. La criatura se detuvo cuando sintió su movimiento, luego empujó el objeto metálico hacia adelante con su cabeza antes de retroceder varios metros, como si le ofreciera espacio para examinar su regalo. El objeto era claramente parte de una máquina. Tubos de metal curvos conectados a una cámara central con lo que parecían ser colectores solares adheridos a un lado. Aunque cubierto de polvo rojo y muy dañado, Meera lo reconoció de inmediato por sus estudios de la tecnología colonial temprana, un colector de condensación diseñado para extraer humedad incluso del aire más seco. Miró a la criatura con asombro, su mente científica corriendo con las implicaciones. ¿Me has traído esto? ¿Entiendes lo que necesito? El comportamiento de la criatura sugería no solo inteligencia, sino comprensión, empatía, quizás incluso una forma de comunicación. La vibración llegó de nuevo, diferente esta vez. Pulsos más cortos, casi como un discurso. La criatura cambió su peso, su cuerpo masivo hundiéndose ligeramente en la arena, como si se acomodara para observar su reacción a su ofrenda. Meera arrastró el dispositivo a su refugio y comenzó a examinarlo con creciente entusiasmo. El colector era tecnología antigua, quizás de siglos de antigüedad de una misión de prospección temprana, pero los principios eran sólidos. Si podía repararlo usando piezas de su kit de supervivencia y de los restos de la nave, podría generar un suministro pequeño pero constante de agua,
suficiente para extender su tiempo de supervivencia significativamente. Durante horas, Meera trabajó en el dispositivo mientras la criatura esperaba en silencio afuera, cambiando ocasionalmente de posición, pero sin alejarse nunca mucho del refugio. Conectó la célula de energía de su traje al colector, reemplazó los componentes de filtración dañados con material del kit de supervivencia y limpió años de polvo de los paneles solares. Sus dedos se pusieron en carne viva y ensangrentados mientras trabajaba con los afilados bordes de metal. Pero el dolor no era nada comparado con la esperanza que florecía en su pecho. A mediodía, con ambos soles ardiendo en lo alto, tenía un condensador funcional, tosco, pero operativo. Produciría menos de 1 litro de agua al día en estas condiciones. Pero era algo. Era vida. Las primeras gotas que se acumularon en la cámara fueron como milagros. Agua clara y pura condensada del aire aparentemente seco como un hueso. Meera se permitió solo el más pequeño sorbo, dejando que el líquido humedeciera sus labios y lengua resecos. Luego llenó un cuenco poco profundo que había fabricado con un trozo de revestimiento del casco y se lo llevó afuera a la criatura que esperaba. Aquí, dijo, colocando el cuenco en la arena. No es mucho, pero habrá más. Las palabras se sintieron correctas. Una promesa entre dos seres unidos por la necesidad más básica de todos los seres vivos. La criatura se acercó con cautela, bajó su enorme cabeza y absorbió el agua. La vibración que emitió cambió, volviéndose casi musical, múltiples tonos superpuestos en lo que Meera solo podía interpretar como gratitud o quizás alegría. Le recordó a los cantos de ballena que había escuchado en grabaciones en la Tierra. Complejos e inquietantes. ¿Tienes un nombre?, preguntó Meera, sin esperar una respuesta, pero sintiendo la necesidad de establecer algún tipo de conexión con este extraño ser que posiblemente le había salvado la vida. Soy Meera. La criatura emitió un sonido diferente a sus vibraciones anteriores, un pulso profundo y resonante que parecía formar un patrón distinto. Sarn. Meera intentó aproximar el sonido, sintiendo su forma en su boca. ¿Es ese tu nombre, Sarn? La criatura, Sarn, emitió el sonido de nuevo, luego comenzó a dibujar en la arena con un enorme apéndice que se extendía desde debajo de sus placas blindadas. Meera observó con asombro cómo surgían patrones, no marcas al azar, sino símbolos deliberados. Algunos se parecían a agua fluyendo. Otros parecían representar cuerpos celestes en configuraciones específicas. Eres inteligente, susurró Meera, su mente científica tambaleándose con las implicaciones. No solo sensible, tienes lenguaje, comunicación, historia. Esto iba más allá de cualquier cosa que las prospecciones preliminares hubieran sugerido sobre las formas de vida autóctonas. Esta criatura no era solo un remanente superviviente. Era un ser pensante con cultura. Sarn continuó marcando la arena, luego usó su cuerpo para alisarla antes de comenzar un nuevo patrón. Esta vez dibujó lo que parecía ser un mapa, una representación tosca del paisaje circundante con una ubicación específica marcada por una hendidura más profunda. Sus movimientos eran precisos, intencionados, sugiriendo un nivel de control motor fino que desmentía su tamaño masivo. ¿Quieres mostrarme algo?, preguntó Meera, estudiando las marcas con atención. ¿Quieres que vaya a algún sitio? El mapa parecía indicar una ubicación a varios kilómetros al norte, cerca de lo que parecía una cadena de montañas o colinas bajas. Sorn emitió la vibración afirmativa, un pulso más corto y agudo que Meera comenzaba a reconocer como distinto de sus otros sonidos. Había urgencia en el patrón, un sentido de importancia que trascendía su barrera idiomática. Meera vaciló, sopesando los riesgos frente a sus limitadas opciones. Sus instintos de supervivencia le advertían que se quedara con el refugio y la baliza de emergencia para conservar energía y esperar el rescate. Pero la baliza no había mostrado signos de ser recibida. La inusual composición atmosférica del planeta podría estar bloqueando la señal, y su suministro de oxígeno estaba disminuyendo más rápido de lo que había calculado. Seguir a esta criatura podría llevarla a la muerte o a la salvación. Iré, decidió finalmente, su curiosidad científica ganando a la precaución. Pero primero, necesito recoger más agua y descansar. ¿Puedes esperar hasta mañana?
Su cuerpo todavía se estaba recuperando del accidente, y sabía por su entrenamiento que las decisiones apresuradas en situaciones de supervivencia a menudo resultan fatales. Como si lo entendiera perfectamente, Sarn asentó su masivo cuerpo en la arena, creando un semicírculo alrededor de su refugio, claramente preparado para esperar. El gesto conmovió algo en Meera. Esta criatura que había existido en este entorno hostil durante quién sabe cuánto tiempo estaba dispuesta a gastar tiempo y energía preciosos para ayudarla. ¿Por qué? Esa noche, mientras las temperaturas volvían a desplomarse, Meera se sobresaltó cuando Sarn se acercó a su refugio, posicionando su cuerpo para bloquear lo peor del viento que aullaba a través del desierto abierto. El calor que irradiaba de su enorme forma mantuvo la temperatura alrededor de Meera varios grados más cálida de lo que habría sido de otra manera, permitiéndole conservar la preciosa energía del sistema de calefacción de su traje. «Gracias», dijo, genuinamente conmovida por el gesto. Parecía cada vez más claro que no se trataba de una bestia sin mente, sino de un ser capaz de compasión y previsión. Durmió más profundamente esa noche que desde el accidente, arrullada por el sonido rítmico de la respiración de Sarn, una cadencia profunda y constante que le recordaba a las olas del océano. En sus sueños, vio agua, extensiones interminables de ella, cubriendo el desierto rojo en un azul resplandeciente. Vio criaturas como Sarn, pero más pequeñas, con ojos claros y videntes, nadando a través de esas aguas con gráciles ondulaciones. Vio ciudades que se alzaban desde las profundidades, torres de cristal y piedra que se extendían hacia los soles gemelos. La mañana trajo un nuevo desafío. Un muro de nubes rojo oscuro se cernía en el horizonte. Una tormenta de polvo que se acercaba rápidamente, su borde de ataque ya oscureciendo uno de los soles. Meera empacó apresuradamente sus suministros esenciales, incluido el precioso condensador de agua, mientras Sarn se agitaba cada vez más, su cuerpo vibrando con pulsos urgentes que parecían comunicar el peligro más claramente de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. «Lo sé», dijo Meera, sellando su casco y comprobando la integridad de su traje. «Necesitamos encontrar refugio». La sesión informativa ambiental sobre Aena 9 había advertido de tormentas de polvo capaces de arrancar la carne expuesta de los huesos y obstruir incluso los mejores filtros en minutos. Siguió a Sarn mientras comenzaba a moverse a un ritmo sorprendentemente rápido a través de las dunas, en dirección a una cadena de colinas bajas y escarpadas apenas visibles en la distancia. La tormenta de polvo los perseguía, un muro imponente de partículas asfixiantes que parecía casi vivo en su hambre. Meera se esforzó por mantener el ritmo, ignorando el dolor en sus costillas y el ardor en sus pulmones mientras luchaba a través de la arena suelta. Habían recorrido quizás la mitad de la distancia hasta las colinas cuando Sarn cambió de dirección de repente, moviéndose hacia lo que parecía una mancha de arena al azar. A medida que se acercaban, Meera la vio. Una pequeña abertura oscura en el suelo, apenas visible contra el paisaje rojo, la entrada de una cueva. La alcanzaron justo cuando los primeros tentáculos de la tormenta los envolvieron. El aire se volvió espeso con partículas arremolinadas que arañaban la placa facial de Meera, reduciendo la visibilidad a casi nada. Sarn empujó a Meera hacia adelante con suave insistencia, y ella se deslizó en la estrecha abertura, apretujándose a través de un pasaje angosto que se abría a una cámara más grande. Sarn la siguió con más dificultad, su cuerpo masivo apenas cabiendo por la entrada, raspando capas de piel de sus costados que dejaron manchas oscuras en la piedra. En el interior, la cueva se extendía más profundo de lo que la luz de Meera podía penetrar, una garganta negra que conducía al corazón del planeta. Las paredes eran lisas, casi pulidas en algunos lugares, y estaban marcadas con los mismos tipos de símbolos que Sarn había dibujado en la arena. Algunos eran recientes, los surcos aún afilados y claros, pero otros habían sido desgastados por el tiempo, hendiduras apenas visibles en la piedra. «¿Qué es este lugar?», preguntó Meera, su luz recorriendo las marcas de la pared. «¿Hiciste esto?». Pasó los dedos por los símbolos, sintiendo su geometría alienígena, tratando de discernir algún patrón o significado en su disposición. Sarn emitió un complejo patrón de vibración que Meera no pudo interpretar. Se adentró más en la cueva y Meera lo siguió, la curiosidad superando la cautela. El pasaje descendía gradualmente,
el aire se volvía notablemente más húmedo a medida que avanzaban. Pequeñas gotas de humedad se aferraban a las paredes, y Meera pasó los dedos por ellas, llevando la humedad a sus labios. Sabía metálica, pero limpia, la primera agua natural que había encontrado en este planeta supuestamente árido. Después de varios cientos de metros, emergieron en una vasta cámara subterránea que dejó a Meera sin aliento. El techo se elevaba al menos 30 metros por encima de ellos, tachonado de organismos bioluminiscentes que proyectaban un suave brillo azul por todo el espacio. La luz se reflejaba en las paredes revestidas de una sustancia cristalina que amplificaba y dispersaba la iluminación, creando un efecto como estar bajo el agua. Las estalactitas colgaban como cascadas congeladas, sus superficies brillando con humedad. Pero lo que realmente asombró a Meera fue lo que yacía en el centro de la cámara. Una nave, no una nave espacial como la suya, sino algo mucho más antiguo y alienígena, parcialmente enterrado en el suelo de la cueva, como si se hubiera estrellado allí hacía siglos. La nave no se parecía a ningún diseño que Meera hubiera estudiado, orgánico en lugar de geométrico. Su casco estaba compuesto de placas superpuestas similares a la piel de Sarn, pero a una escala masiva. Partes de ella habían sido dañadas, ya sea en el accidente o por el deterioro posterior, revelando atisbos de estructuras internas que desafiaban los principios de la ingeniería humana. No estaba construida. Parecía haber crecido, como si algún organismo masivo hubiera sido adaptado para los viajes espaciales. Sarn se movió hacia la nave con determinación, sus movimientos más fluidos ahora, como si estar en este lugar lo energizara. A medida que se acercaban, Meera pudo ver que una sección del casco había sido cuidadosamente mantenida libre de escombros, creando una entrada. Sarn le indicó que lo siguiera adentro. El interior era oscuro, iluminado solo por parches ocasionales del mismo crecimiento bioluminiscente que salpicaba el techo de la caverna. La arquitectura no se parecía a nada que Meera hubiera visto, formas curvas y orgánicas que parecían fluir unas en otras en lugar de los ángulos rígidos de la ingeniería humana. Los pasillos se retorcían de maneras que no tenían sentido lógico, a veces estrechándose tanto que Meera tenía que girarse de lado para pasar, otras veces abriéndose en pequeñas cámaras cuyo propósito no podía entender. En el centro de lo que debió ser la cámara principal se erigía una columna de material translúcido que contenía lo que parecían ser dispositivos de almacenamiento de datos, estructuras cristalinas suspendidas en un líquido transparente que pulsaba con una luz sutil. Alrededor de la columna había lo que parecían ser interfaces de control, aunque nada parecido a los teclados y pantallas con los que Meera estaba familiarizada. Eran superficies texturizadas con depresiones que parecían diseñadas para apéndices muy diferentes a las manos humanas. Sarn colocó un apéndice contra la columna, y de repente la cámara se llenó de luz, imágenes proyectadas que los rodearon por todos lados, tan reales que Meera sintió que podría entrar en ellas. Jadeó al reconocer lo que estaba viendo. Aena 9 como había sido una vez. Océanos cubrían gran parte de la superficie. Su color era un azul profundo y vibrante, diferente a cualquier mar de la Tierra. Las nubes se acumulaban y dispersaban en un ciclo atmosférico familiar, trayendo lluvia que caía en láminas plateadas. Y viviendo entre todo ello había criaturas como Sarn, cientos de ellas, construyendo ciudades, cultivando plantas extrañas, estudiando las estrellas. Este era tu mundo, susurró Meera, la comprensión surgiendo como una fuerza física, antes de que se secara. Las imágenes cambiaron, mostrando la transformación del planeta a medida que los soles gemelos lo arrastraban gradualmente a una órbita diferente, aumentando las temperaturas, evaporando los océanos, convirtiendo paisajes verdes en desiertos. Las imágenes se volvieron cada vez más desesperadas, intentos fallidos de detener el cambio climático, migraciones masivas, y finalmente, la extinción de la mayoría de las especies, excepto Sarn. Él apareció en las imágenes finales, más joven de alguna manera, su piel menos cicatrizada, sus ojos aún visibles, grandes orbes líquidos de un profundo ámbar. Estaba de pie ante lo que parecía ser un consejo de su especie, gesticulando hacia modelos del planeta, señalando cálculos mostrados en símbolos alienígenas. Las imágenes transmitían lo que las palabras no podían. Él había sido su científico, su predictor de patrones climáticos, y se había equivocado.
Sus errores de cálculo les habían costado un tiempo precioso, los habían llevado por caminos fallidos de mitigación. Las imágenes mostraban a los últimos de su especie abordando naves, dejando atrás el planeta moribundo. Todos excepto Sarn, que se quedó, observando cómo la última nave desaparecía en el cielo. Las imágenes se desvanecieron, dejándolos en semioscuridad. Te quedaste, dijo Meera suavemente, la comprensión inundándola. Cuando los demás murieron o se fueron, te quedaste como castigo. El concepto trascendía las barreras de las especies. Culpa, expiación, la necesidad de dar testimonio de los propios fracasos. Sarn emitió una complicada serie de vibraciones que Meera no pudo interpretar exactamente, pero su tono melancólico era inconfundible. Se dirigió a una pequeña alcoba en la pared de la cámara, revelando una colección de objetos, dispositivos tecnológicos, piezas de arte, lo que parecían ser posesiones personales. Cogió un objeto, un pequeño dispositivo esférico, y se lo ofreció a Meera. Ella lo tomó con cuidado, girándolo en sus manos. Era sorprendentemente ligero, hecho de un material que no pudo identificar. Mientras lo sostenía, la esfera comenzó a brillar desde dentro, proyectando una sola imagen. Un Sarn más joven de pie junto a otro de su especie, más pequeño y de formas más delicadas, sus apéndices entrelazados en lo que solo podía ser una expresión de afecto. ¿Tu familia?, preguntó Meera. ¿Tu pareja? La imagen transmitía una intimidad que no necesitaba traducción, una conexión que trascendía las vastas diferencias entre sus especies. La vibración de Sarn estaba tan llena de pena que Meera sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. La soledad de su existencia la golpeó entonces. Siglos pasados guardando el recuerdo de un mundo que había muerto, manteniendo la vigilia por una especie que podría no regresar nunca. Devolvió suavemente la esfera, y Sarn la colocó de nuevo en la alcoba con cuidado reverente. Y has estado solo desde entonces, guardando este conocimiento. Sarn la llevó a otra sección de la nave, donde esperaba un tipo diferente de tecnología. Se parecía al condensador de agua que le había traído, pero mucho más sofisticado. Una red de tubos y cámaras que se enroscaban alrededor de un núcleo central, pulsando con una tenue luz azul. Partes de él habían sido desmontadas, presumiblemente para crear la unidad más pequeña que le había dado. Con creciente entusiasmo, Meera examinó el dispositivo. Esto es increíble. Con esta tecnología, la recolección de agua podría ser posible a una escala mucho mayor. Podría haber suficiente humedad en la atmósfera para mantener un pequeño puesto de avanzada, quizás incluso una terraformación limitada. Su mente científica corría con las posibilidades, las implicaciones para la expansión colonial en mundos previamente inadecuados. Sarn emitió una vibración urgente y se dirigió a otra consola. Cuando la activó, mostró lo que parecían ser escaneos geológicos del planeta, secciones transversales que mostraban las diferentes capas bajo la superficie. Meera se inclinó más cerca, su formación científica ayudándola a interpretar lo que estaba viendo. Acuíferos subterráneos, exhaló, la emoción haciendo temblar su voz. Masivos, profundos, pero existen. Aena 9 no está muerta. El agua simplemente se retiró bajo la superficie. Miró a Sarn con asombro. Sabías esto todo el tiempo, ¿verdad? Pero no tenías forma de alcanzarlo. Ninguna forma de decírselo a nadie. La vibración de Sarn fue suave, afirmativa. Se movió a otra pantalla que mostraba algo más. Lo que parecían planos para un aparato de perforación diseñado para acceder a los acuíferos profundos. Los planos estaban incompletos. Faltaban partes del diseño o no estaban claras. ¿Estabas intentando construir esto?, preguntó Meera. Para traer de vuelta el agua. El alcance de su visión la dejó atónita. No solo supervivencia, sino restauración. Renacimiento para un mundo entero. Sarn emitió otra vibración afirmativa. Luego una serie de pulsos frustrados. El significado era bastante claro. Lo había intentado y había fracasado, careciendo de los materiales o del conocimiento para completar el proyecto. Esto lo cambia todo, dijo Meera, su mente corriendo con las implicaciones. Si puedo llevar esta información de vuelta a la Tierra,
a la autoridad colonial. Un violento temblor sacudió la cueva, haciendo que el polvo y pequeñas rocas llovieran desde el techo. Meera se tambaleó, casi cayendo, apoyándose en la pared. La tormenta de polvo de arriba se había intensificado, su fuerza afectando incluso a estas cámaras profundas. Necesitamos asegurar estos datos, dijo Meera con urgencia. Sacó su ordenador de muñeca y comenzó a transferir los escaneos geológicos y el análisis atmosférico de los sistemas de la nave alienígena. El proceso era dolorosamente lento, las tecnologías apenas compatibles. Otro temblor más fuerte golpeó. Una gran sección del techo se derrumbó cerca de la entrada de la cámara. Por poco no los alcanzó. Sarn se movió protectoramente más cerca de Meera, cubriéndola con su cuerpo mientras más escombros llovían. Su forma masiva la protegió de un trozo de roca irregular que le habría aplastado el cráneo. El sistema de cuevas se está volviendo inestable, advirtió Meera cuando el temblor cesó. Tenemos que irnos. Su escáner mostraba un aumento de las fracturas por estrés en toda la caverna. Los cambios de presión de la tormenta desestabilizaban las ya frágiles formaciones rocosas. Sarn vaciló, mirando la nave que había sido su hogar y su carga durante siglos. Sus vibraciones se volvieron erráticas, conflictivas. Meera se dio cuenta de lo mucho que este lugar debía significar para él. Era la última conexión con su pueblo, con su pasado. Lo entiendo, dijo Meera suavemente, poniendo una mano en su costado. Pero el conocimiento no morirá con la nave. Lo tengo ahora. Podemos compartirlo, señaló su ordenador de muñeca donde la descarga aún estaba en progreso. Podemos cumplir tu misión juntos. La transferencia de datos se completó con un suave timbre de su ordenador de muñeca y Meera se desconectó del sistema alienígena. Puso una mano en el costado de Sarn, sintiendo las profundas vibraciones dentro de él. Vámonos juntos. Juntos, regresaron a través de los pasajes cada vez más inestables. 2 veces tuvieron que desviarse alrededor de secciones derrumbadas. Y una vez Sarn usó su cuerpo masivo para apuntalar un techo el tiempo suficiente para que Meera pasara a salvo por debajo. Su piel se desgarró con rocas afiladas, dejando un rastro de un fluido espeso y oscuro que Meera se dio cuenta de que era su sangre. «Estás herido», dijo con preocupación, notando cómo sus movimientos se habían vuelto más lentos, más trabajosos. La vibración que le devolvió fue despectiva, instándola a continuar. Su propio bienestar parecía secundario a su escape. Cuando llegaron a la cueva de entrada, la encontraron parcialmente bloqueada por escombros caídos. La tormenta todavía rugía afuera, sus aullidos audibles incluso a través de la roca. El polvo rojo se filtraba por las grietas del techo, llenando el aire con una fina niebla que hizo toser a Meera, incluso a través del filtro de su casco. «Tendremos que esperar a que pase», dijo Meera, comprobando su suministro de oxígeno. Quedaban menos de 10 horas, mucho menos de lo que esperaba. El sistema de reciclaje del traje funcionaba con una eficiencia reducida, incapaz de procesar completamente los compuestos tóxicos de la atmósfera de Aena 9. «Estas tormentas, ¿cuánto suelen durar?». Sarn emitió un patrón de vibración que Meera había llegado a reconocer como indicador de un tiempo aproximadamente equivalente a 3 días terrestres. «No tengo suficiente oxígeno para eso», admitió, tratando de mantener el miedo fuera de su voz. «Y mi filtro no puede con el polvo de afuera». La situación era sombría. Atrapada en un sistema de cuevas que se derrumbaba con aire menguante y una tormenta planetaria que podría matarla en minutos si intentaba salir. Sarn guardó silencio durante un largo momento, luego comenzó a despejar espacio en el centro de la cueva, usando sus apéndices para crear una depresión poco profunda en el suelo arenoso. Cuando terminó, le indicó a Meera que se acostara en ella. «¿Qué estás?», comenzó, pero se interrumpió en shock cuando Sarn bajó cuidadosamente su cuerpo masivo sobre ella, creando un refugio viviente con una pequeña bolsa de aire a su alrededor. Sus vibraciones cambiaron, volviéndose más lentas, más profundas, como si estuviera entrando en un estado meditativo. «No puedo dejar que hagas esto», protestó Meera, entendiendo su intención. «Estarás expuesto a la tormenta». La idea de que este antiguo ser se sacrificara por ella, una extraña de otro mundo,
era abrumadora. La vibración de Sarn fue suave pero firme. Su piel, se dio cuenta Meera, estaba adaptada de forma única para resistir las tormentas de polvo del planeta. Los orificios respiratorios a lo largo de sus flancos se cerraron herméticamente, y su capa exterior se endureció visiblemente, volviéndose más como una armadura que como carne. Una membrana transparente se deslizó sobre su boca, filtrando el aire que respiraba. Sin mejores opciones, Meera se quitó el casco para conservar oxígeno. El aire en la cueva era escaso pero respirable, con un extraño olor mineral que le recordaba a las tormentas eléctricas en la Tierra. Colocó el condensador de agua donde pudiera seguir funcionando, recogiendo el aire ligeramente más húmedo de la cueva. Durante 3 días, permanecieron así. Meera resguardada bajo el cuerpo protector de Sarn mientras la tormenta rugía afuera. El espacio reducido podría haber sido incómodo o aterrador, pero en cambio Meera encontró un extraño consuelo en la presencia del alienígena. Se comunicaron a través de vibraciones que Meera aprendió gradualmente a interpretar con mayor precisión, desarrollando un vocabulario primitivo de sensaciones en lugar de palabras. Sarn le contó a su manera sobre la historia de su mundo, sus logros y su lento declive. Le transmitió la belleza de los océanos que una vez cubrieron el planeta, repletos de formas de vida diferentes a cualquier cosa en la Tierra. Compartió recuerdos de ciudades construidas tanto por encima como por debajo del agua, de formas de arte basadas en patrones de vibración, de una sociedad que había alcanzado las estrellas antes de ser rechazada por su propio mundo cambiante. Meera le habló de la Tierra, de las estrellas que los humanos habían alcanzado y de su propia vida como bióloga que estudiaba entornos extremos. Describió los océanos de su mundo natal, la diversidad de vida que contenían y los esfuerzos por preservarlos frente a la expansión de la humanidad. Explicó sobre el programa colonial, su misión de encontrar nuevos mundos habitables mientras la población de la Tierra seguía creciendo. Durante los momentos de calma, Meera se encontró hablando de cosas que rara vez compartía. Su infancia en las abarrotadas zonas de habitación de la Tierra, sus padres que nunca entendieron su fascinación por los mundos alienígenas, la relación que había dejado atrás para unirse al programa de investigación colonial. Sarn escuchaba, sus vibraciones cambiando en respuesta a sus emociones, ofreciendo consuelo cuando su voz se quebraba al hablar de su hogar. Al tercer día, la tormenta finalmente amainó. Sarn movió su peso, permitiendo que Meera emergiera. Ambos estaban débiles por el hambre y la sed a pesar de la pequeña cantidad de agua que el condensador había producido. El oxígeno de Meera estaba casi agotado y la respiración de Sarn se había vuelto superficial, sus vibraciones más débiles. «Necesitamos encontrar una manera de contactar a mi gente», dijo, su voz un susurro. La baliza de emergencia en el lugar del accidente no era lo suficientemente potente como para penetrar la interferencia atmosférica del planeta. «¿Hay algo en tu nave que pueda ayudar?». Sarn lo consideró. Luego emitió una serie de vibraciones que Meera ahora entendía que significaban «hay otro lugar». La condujo fuera de la cueva y a través del paisaje recién esculpido. La tormenta había cambiado por completo los contornos de las dunas, borrando sus huellas y creando nuevas formaciones que dificultaban la navegación. Los soles gemelos habían emergido de nuevo, su calor ya horneando la humedad de la arena brevemente humedecida. Viajaron lentamente, conservando energía, refugiándose durante la parte más calurosa del día bajo salientes o en cuevas poco profundas. Al atardecer del segundo día después de la tormenta, llegaron a su destino, una estructura diferente a todo lo que Meera había visto en el planeta hasta ahora. Era claramente de diseño humano, una torre de retransmisiones medio enterrada en la arena, su parte superior aún alcanzando unos 15 metros en el cielo. Debió ser parte de una misión de exploración temprana, abandonada cuando el planeta fue considerado demasiado hostil para la colonización. «Esto podría funcionar», dijo Meera, examinando los sistemas de la torre con creciente entusiasmo. La mayoría estaban muertos, las células de energía agotadas desde hacía mucho tiempo, pero el equipo de transmisión en sí parecía intacto, protegido del duro entorno por un blindaje especializado. «Si puedo conectar la célula de energía de mi traje, podría enviar una transmisión de ráfaga concentrada. No es suficiente para una conversación, pero sí para transmitir las coordenadas y los datos sobre los acuíferos».
Trabajó febrilmente, consciente de que su oxígeno estaba ahora críticamente bajo. El calor del día también había pasado factura. Sus movimientos se volvían lentos, su pensamiento menos claro. Varias veces se le cayeron las herramientas, sus dedos negándose a cooperar adecuadamente, y una vez se encontró mirando fijamente una placa de circuito, olvidando momentáneamente lo que estaba tratando de lograr. Sarn la observaba trabajar, ofreciendo ocasionalmente un apéndice estabilizador cuando su equilibrio flaqueaba. Una vez, cuando casi se derrumba por el agotamiento, la atrapó suavemente, bajándola al suelo hasta que se recuperó. Sus vibraciones se volvieron cada vez más preocupadas a medida que su condición se deterioraba. Casi está, murmuró Meera, haciendo las conexiones finales entre la célula de energía de su traje y la matriz de transmisión de la torre. El esfuerzo de hablar la dejó sin aliento, puntos negros danzando en los bordes de su visión. Una transmisión de ráfaga, y luego esperemos que alguien esté escuchando. Activó el sistema. La torre zumbó brevemente a la vida, extrayendo la última energía de la célula de energía de su traje. El indicador de transmisión parpadeó en verde una, dos veces, y luego se apagó cuando la energía se agotó. ¿Funcionó?, se preguntó Meera en voz alta, cayendo de rodillas. Sin energía, el sistema de refrigeración de su traje había fallado y el calor era abrumador. Su piel se sentía seca como el papel, sus labios agrietados, sus pensamientos se desconectaban. No sé si funcionó. La vibración de Sarn fue suave, tranquilizadora. Se acercó, ofreciendo su sombra, pero Meera podía ver que él también estaba sufriendo. Su respiración se había vuelto dificultosa, los orificios a lo largo de sus costados se abrían más con cada inhalación. El viaje le había costado caro, quizás demasiado. Si funcionó, dijo Meera, su voz débil. Vendrán. Verán los datos. Sabrán qué hacer. Lo miró con una débil sonrisa. Ya no estarás solo. Sarn emitió una vibración baja y triste que Meera sintió más que oyó. La empujó suavemente, tratando de que se moviera a la sombra de la base de la torre, pero a Meera le faltaban las fuerzas. Sus extremidades se sentían de plomo, insensibles, y su visión comenzaba a nublarse por los bordes. Lo siento, susurró. No creo que lo vea. El regreso del agua. El pensamiento trajo una extraña mezcla de tristeza y aceptación. Al menos había hecho algo significativo en sus últimos días. Algo que podría devolver la vida a este planeta, incluso si ella no estaría allí para presenciarlo. Las vibraciones de Sarn se volvieron frenéticas, casi suplicantes. Desapareció brevemente, luego regresó con un trozo de tierra húmeda de algún lugar cercano. Lo presionó contra los labios de Meera, y ella probó el agua. Amarga, cargada de minerales, pero agua al fin y al cabo. La humedad la revivió ligeramente, aclarando sus pensamientos. «Encontraste un poco», dijo maravillada. «¿Dónde?» Sarn emitió vibraciones urgentes, tratando de que se levantara para seguirlo. Con su apoyo, Meera se puso en pie a duras penas, apoyándose pesadamente en su costado mientras se movían lentamente alrededor de la base de la torre hasta un lugar donde el suelo se hundía ligeramente. Sarn comenzó a cavar, sus poderosos apéndices moviendo la arena a un lado rápidamente. A unos pocos pies de profundidad, la arena se oscureció con la humedad. Un manantial, se dio cuenta Meera, la esperanza parpadeando de nuevo. Un manantial natural que llegaba a la superficie. No era mucho, apenas un goteo que se filtraba a través de la arena, pero era la primera agua superficial que Meera había visto en Aena 9. Bebió con cuidado, dejando que el líquido humedeciera su garganta reseca. Sabía a hierro y sal, pero era lo más dulce que había probado en su vida. Pasaron los días. La condición de Meera mejoró ligeramente con el descubrimiento del manantial, pero seguía débil. Sin una nutrición adecuada ni atención médica, sabía que estaba viviendo de tiempo prestado. La energía de su traje estaba completamente agotada, dejándola vulnerable a las temperaturas extremas. Sarn la llevó a un pequeño saliente cerca del manantial, creando un refugio con su cuerpo durante las noches más frías y sombra durante los días abrasadores. Establecieron una especie de rutina.
Durante las mañanas frescas, Sarn cazaba las resistentes plantas nativas que crecían cerca del manantial, trayendo raíces y tubérculos que Meera podía digerir con dificultad. Pasaba los días estudiando los datos geológicos en su ordenador de muñeca, que todavía tenía suficiente energía para funciones básicas. El manantial, se dio cuenta, probablemente estaba conectado al sistema de acuíferos profundos, un punto raro donde el agua había encontrado su camino a la superficie de forma natural. En lo que Meera estimó que era su séptimo día en la torre, lo oyó. El rugido distante de motores cortando el aire enrarecido. No una alucinación, sino real. Una nave de rescate. Vinieron, susurró, sus labios agrietados formando una sonrisa. Recibieron la transmisión. Sarn la ayudó a llegar al terreno abierto cerca de la torre, soportando su peso mientras ella avanzaba a trompicones. Sobre ellos, una elegante nave de rescate estaba descendiendo, levantando nubes de polvo rojo que se arremolinaban en complejos patrones. La esperanza surgió a través del cuerpo debilitado de Meera. Saludó débilmente, aunque dudaba que pudieran verla desde esa altura. La nave aterrizó a 100 metros de distancia, sus motores apagándose hasta el silencio. La escotilla externa se abrió y 3 figuras en trajes ambientales emergieron, escaneando el área con cautela. Cuando vieron a Meera y Sarn, se acercaron lentamente, con las armas desenfundadas. «No», gritó Meera, su voz apenas audible incluso para sus propios oídos. «Es un amigo. Me salvó». El equipo de rescate los alcanzó, el líder arrodillándose junto a Meera, mientras los otros mantenían su distancia de Sarn, con las armas aún en alto. El líder se quitó el casco, revelando un rostro curtido con ojos preocupados que evaluaron su condición con desapego profesional. «Teniente Salin, soy el capitán Walker del equipo de rescate. Su transmisión llegó, pero estaba confusa. Casi no la encontramos». «Los datos», dijo Meera con urgencia, agarrando su brazo con la poca fuerza que le quedaba. «Recibieron los datos sobre los acuíferos». Walker asintió. «Descarga parcial. Suficiente para convencer al cuartel general de que este lugar merecía una segunda mirada». Miró a Sarn. Su expresión era una mezcla de cautela y fascinación. ¿Su amigo? Su nombre es Sarn. Es autóctono de Aena 9. Inteligente. Su gente construyó una civilización aquí antes de que el planeta se secara. Las palabras salieron en un torrente, como si temiera no tener tiempo para explicar todo lo que necesitaba decir. Él sabe cómo acceder a los acuíferos, cómo traer el agua de vuelta a la superficie. El conocimiento en su nave podría transformar este planeta. Walker pareció escéptico, pero asintió. «Ya resolveremos todo eso más tarde. Ahora mismo, necesitamos conseguirle atención médica». Hizo una señal a su equipo, que se acercó con una camilla. «Esperen», dijo Meera mientras comenzaban a levantarla. «Sarn viene también». La expresión de Walker se endureció. «Lo siento, teniente. Solo tenemos capacidad para un pasajero adicional. Nuestra nave está especialmente lastrada para el viaje de regreso a través de la atmósfera de Aena 9». Su tono dejó claro que la decisión no era negociable. «Entonces llévenlo a él», dijo Meera sin dudarlo. «Lleven a Sarn». «Señora, nuestras órdenes son rescatarla a usted. Él tiene conocimientos que podrían transformar este planeta», insistió Meera, su voz encontrando fuerza y urgencia. «Los datos que transmití vinieron de él. Él sabe cómo acceder a los acuíferos, cómo traer el agua de vuelta a la superficie. Sin él, no lo entenderán del todo. Lo necesitan a él más de lo que me necesitan a mí. Teniente Salin está delirando por la deshidratación. Estoy pensando con más claridad que nunca». Meera interrumpió, quitándose el ordenador de muñeca del brazo y poniéndolo en la mano de Walker. «Todos los datos están aquí, pero están incompletos. Sarn es la clave para entenderlo todo». Sarn emitió una vibración angustiada, acercándose a Meera, su apéndice envuelto suavemente alrededor de su brazo, un gesto que no necesitaba traducción. «Está bien», le dijo suavemente. «Así es como debe ser.
Has guardado este conocimiento durante siglos. Ahora puedes compartirlo. Puso su mano contra su costado, sintiendo las vibraciones familiares bajo su piel blindada. Salva tu mundo. Haz que viva de nuevo. Walker consultó brevemente con su equipo, sus voces bajas, pero su lenguaje corporal tenso. Finalmente, asintió a regañadientes. Nos llevaremos al alienígena, pero volveremos a por usted, teniente. Tan pronto como podamos traer una nave debidamente equipada aquí. Meera asintió, sabiendo que probablemente era una mentira. El costo de montar una segunda misión de rescate a un planeta tan remoto y hostil sería prohibitivo. Para cuando regresaran, si es que regresaban, ella probablemente se habría ido. Pero Sarn y su conocimiento seguirían vivos, y eso era lo que importaba. El equipo construyó un arnés improvisado para asegurar a Sarn en la bodega de carga externa de la nave. No era cómodo, pero era soportable para el corto viaje a la estación de investigación en órbita. Antes de que se lo llevaran, Sarn presionó su cabeza suavemente contra la mano extendida de Meera. La vibración que le envió fue diferente a cualquiera que hubiera sentido antes. Compleja, cargada de emoción, un adiós y un gracias y una promesa, todo en uno. No me olvides, susurró Meera, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Cuando las aguas regresen. Observó desde el refugio de la sombra de la torre cómo la nave de rescate despegaba, llevándose a Sarn lejos del planeta que había sido tanto su prisión como su hogar durante siglos. El polvo rojo se asentó de nuevo y el silencio regresó a Aena 9. Meera se sentó pesadamente, mirando el duro paisaje que la reclamaría. Le quedaban días como máximo, quizás solo horas, pero sentía una extraña paz. Su muerte tendría un significado. Los datos llegarían a la Tierra. Sarn finalmente cumpliría su antigua obligación con su pueblo. El agua regresaría a Aena 9. Cerró los ojos, imaginando las llanuras polvorientas transformadas. Imaginando a Sarn nadando en nuevos océanos bajo los soles gemelos. Imaginó a futuras generaciones de humanos y sarnids viviendo juntos en un planeta revitalizado, construyendo algo nuevo de las cenizas de lo que se perdió. El pensamiento trajo una sonrisa a sus labios agrietados. Mientras el segundo sol se ponía, Meera sintió una extraña vibración a través del suelo. No el temblor de una tormenta o un terremoto, sino algo rítmico, casi como un latido. Colocó la palma de su mano plana sobre la arena, sintiendo el pulso crecer más fuerte. Alrededor del manantial, el suelo húmedo comenzó a abultarse hacia arriba, empujado desde abajo por una fuerza invisible. Luego, con un sonido como un suspiro, el agua brotó del suelo. No el pequeño goteo de antes, sino un chorro fuerte y claro que se disparó varios metros en el aire antes de volver a caer para crear un estanque cada vez más grande. La presión subterránea, cambiando después de siglos de estasis, había encontrado una nueva salida. Meera se rió, el sonido ronco en su garganta seca. Se arrastró hasta el estanque, bebiendo profundamente, dejando que el agua le lavara la cara y las manos. Todavía era pesada en minerales, pero más limpia que antes, dulce y fresca contra su piel febril. Ya está empezando, susurró al desierto vacío. El cambio está llegando. Durante 2 semanas, Meera sobrevivió junto al creciente manantial, que se convirtió en un pequeño estanque. El agua parecía atraer la vida. Diminutos organismos aparecieron en las aguas poco profundas y pequeñas criaturas parecidas a insectos emergieron de la arena para beber. Meera documentó todo con la función de cámara de su ordenador de muñeca, que racionó cuidadosamente para conservar la energía. Creó un refugio con piezas de la torre de comunicación y encontró más plantas comestibles que crecían alrededor del borde del agua. Su fuerza estaba regresando, pero sabía que era un respiro temporal. Sin una nutrición adecuada ni atención médica, su cuerpo finalmente fallaría. Aún así, persistió, impulsada por la necesidad de documentar los primeros pasos del planeta hacia el renacimiento. El día 17, Meera volvió a oír motores, más fuertes y numerosos que antes. Salió de su refugio para ver no una, sino 3 naves descendiendo a través de la delgada atmósfera de Aena 9.
Una era similar a la nave de rescate que se había llevado a Sarn, pero las otras eran más grandes, naves de transporte pesado diseñadas para misiones prolongadas. Esta vez, cuando las naves aterrizaron, emergieron más de una docena de personas. Científicos, ingenieros, en el centro de ellos, moviéndose con una gracia sorprendente en un traje ambiental especialmente diseñado, estaba Sarn. Meera corrió hacia él, sus piernas débiles, pero su corazón exultante. La vibración de alegría de Sarn fue tan intensa que los humanos a su alrededor retrocedieron sorprendidos. Él presionó suavemente su cabeza contra la de ella a modo de saludo. Meera sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Volviste», dijo. «Realmente volviste». Una mujer se adelantó, presentándose como la doctora Elizabeth Foster, jefa de la nueva iniciativa de investigación de AENA 9. Teniente Salín, su descubrimiento lo ha cambiado todo. La autoridad colonial ha designado AENA 9 como un proyecto prioritario de terraformación. Los acuíferos que encontró contienen suficiente agua para restaurar potencialmente grandes porciones de la superficie del planeta. No fue mi descubrimiento, dijo Meera, mirando a Sarn. Fue suyo. Su gente siempre lo supo. Sí, dijo la doctora Foster, con expresión seria. Sarn ha sido esclarecedor. Nuestros xenolinguistas han desarrollado un sistema de traducción rudimentario para su lenguaje de vibraciones. Nos ha contado sobre su civilización, sobre lo que sucedió aquí. Y le creyeron. La evidencia geológica respalda su relato. Y la tecnología en la nave que encontró está siglos por delante de la nuestra en algunos aspectos. Apenas estamos empezando a entenderla. Foster señaló el equipo que se estaba descargando de las naves de transporte. Hemos traído equipos de perforación, procesadores atmosféricos, módulos de hidroponía, todo lo necesario para establecer una base de investigación permanente. Y queremos que se una a nosotros, teniente. Su experiencia con Sarn, con este entorno, es inestimable. Meera miró a Sarn, quien emitió una vibración de aliento. Me gustaría, dijo. Me gustaría mucho. 3 meses después, la primera gran operación de perforación llegó al acuífero primario. El agua brotó del pozo con tal fuerza que dañó parte del equipo, pero a nadie le importó. Se quedaron asombrados mientras un geyser de agua clara y fresca se disparaba 30 metros en el aire, cayendo de nuevo como la primera lluvia que AENA 9 había visto en siglos. Siguieron más pozos, estratégicamente ubicados según el conocimiento de Sarn de los sistemas subterráneos. Los ingenieros construyeron embalses y canales de irrigación, comenzando el lento proceso de reclamar el desierto. Los biólogos introdujeron algas especialmente adaptadas en los nuevos cuerpos de agua, iniciando de nuevo el ciclo de la vida. La base de investigación se convirtió en un pequeño asentamiento con cúpulas de habitación permanentes y laboratorios construidos alrededor del manantial original, que ahora era un lago considerable. Sarn se convirtió en una figura central en la comunidad, enseñando a los humanos sobre su mundo mientras aprendía sobre el de ellos. Con el sistema de traducción mejorado, podía comunicar ideas más complejas, compartiendo la historia y la ciencia de su civilización perdida. Un año después del aterrizaje forzoso de Meera, se formó la primera nube en la atmósfera de AENA 9. No una nube de polvo, sino verdadero vapor de agua que se elevaba de la red de pozos y embalses que ahora salpicaban la superficie del planeta. También habían comenzado a aparecer pequeñas manchas verdes. Líquenes y musgos genéticamente modificados capaces de sobrevivir a las condiciones aún duras. Meera estaba de pie en una cresta con vistas al asentamiento principal, ahora rebautizado como Nueva Sia en honor a los habitantes originales del planeta. A su lado estaba Sarn, su piel ahora más sana, las grietas sanando a medida que su cuerpo respondía a la creciente humedad. Observaron cómo la nube crecía, uniéndose a otras hasta que una pequeña sección del cielo quedó oscurecida. Está funcionando, dijo Meera, más rápido de lo que nadie predijo. La vibración de Sarn era de profunda satisfacción. A través del dispositivo traductor que Meera llevaba en la muñeca, sus pensamientos se convirtieron en palabras. El planeta recuerda. Recuerda lo que una vez fue. ¿Crees que tu gente volverá algún día?
Cuando se enteren de lo que está pasando aquí. Sarn guardó silencio durante un largo momento. Quizás. Si alguno sobrevivió. El viaje fue largo, el destino incierto. Su vibración adquirió una cualidad melancólica. Pero si regresan, no encontrarán el mundo muerto que dejaron, sino uno nuevo. No el mismo, pero quizás mejor. Un mundo construido por dos especies trabajando como una. Meera sonrió, mirando el paisaje donde pronto caerían las primeras lluvias. Una segunda oportunidad para ambos, asintió Sarn. 5 años después, el proyecto de terraformación se había expandido más allá de las expectativas de cualquiera. Casi una cuarta parte de la superficie de Aena 9 ahora soportaba vegetación básica. La atmósfera había comenzado a cambiar, volviéndose ligeramente más rica en oxígeno a medida que las plantas se establecían. Los soles gemelos todavía ardían en lo alto, pero ahora había formaciones de nubes regulares, lluvias ocasionales, incluso pequeños arroyos que fluían entre los lagos en expansión. La autoridad colonial había reclasificado oficialmente a Aena 9 como candidata para la terraformación completa y la eventual habitación. Se elaboraron planes para asentamientos más grandes, para redes de transporte, para industrias que pudieran utilizar los recursos únicos del planeta. Científicos de una docena de mundos solicitaron puestos en las estaciones de investigación, ansiosos por estudiar la transformación sin precedentes. En el centro de todo permanecían Meera y Sarn, ahora líderes de la iniciativa. Su encuentro inicial, una criatura desesperada pidiendo agua a una humana varada, se había convertido en leyenda, un símbolo de la cooperación que había devuelto la vida a un mundo muerto. En el recién establecido salón conmemorativo del asentamiento principal, un simple holograma se reproducía en bucle continuo. La teniente Meera Salón compartiendo agua con Sarn, recreado a partir de sus descripciones de ese primer encuentro. Debajo, 2 inscripciones, las últimas palabras que Meera había escrito en la cueva durante la tormenta: el agua está llegando. Puedo sentirlo en el aire. Y la respuesta de Sarn, traducida de su lenguaje de vibraciones: ella nos enseñó no solo a sobrevivir, sino a vivir. Mientras la primera verdadera tormenta se gestaba sobre Nuevas Ya, Meera y Sarn estaban juntos en la orilla del lago central, ahora lo suficientemente grande como para que no se viera la orilla opuesta. El agua ondeaba con vida, peces trasplantados de la tierra, adaptados a las condiciones de Aena 9, y pequeñas criaturas anfibias genéticamente modificadas a partir de muestras de ADN preservadas del mundo extinto de Sarn. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más fuerte. Meera levantó el rostro hacia ella, sintiendo las gotas frías en su piel sin la protección de un casco o traje ambiental por primera vez en este planeta. A su lado, Sarn extendió sus apéndices, dejando que el agua corriera sobre su piel, absorbiendo la humedad como lo habían hecho sus antepasados en mares antiguos. Realmente está sucediendo, dijo Meera suavemente. Un mundo muerto volviendo a la vida. La vibración de Sarn fue gozosa, resonando con la lluvia que caía. No volviendo, corrigió a través del traductor. Renaciendo, diferente, pero no menos hermoso. A lo lejos, un grupo de científicos soltó una bandada de aves modificadas. Las primeras criaturas voladoras en surcar los cielos de Aena 9 en siglos. Dieron vueltas sobre el lago, sus llamadas resonando sobre el agua. Meera miró a Sarn, su compañero, su amigo, el ser que le había salvado la vida y cuyo mundo ella había ayudado a salvar a cambio. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte quedado cuando tu gente se fue? Sarn guardó silencio por un momento. Me quedé como castigo, admitió. Creía que merecía morir con el mundo que no pude salvar. Su vibración se suavizó. Pero ahora entiendo que no fue un castigo, sino un propósito. Me quedé para que un día, cuando la persona adecuada se estrellara en mi desierto, pudiera darle agua y ella pudiera ayudarme a traer el agua de vuelta a todos. La lluvia se intensificó, oscureciendo la tierra roja donde quiera que tocaba. Nuevos arroyos se formaron ante sus ojos, llevando la primera agua superficial natural que fluía en Aena 9 en generaciones. El olor a petricor, a lluvia en tierra seca, llenaba el aire, dulce y prometedor. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Meera,
observando el paisaje transformarse con cada minuto que pasaba. Continuamos, dijo Sarn simplemente. Construimos, crecemos, recordamos el pasado, pero vivimos para el futuro. Su vibración adquirió una cualidad reflexiva. Mi gente tenía un dicho. El agua encuentra su nivel, no importa cuán largo sea el viaje. Quizás esto también es cierto para la vida. Meera sonrió, comprendiendo. La vida en Aena 9 había encontrado una manera de persistir contra todo pronóstico. A través de los siglos de custodia solitaria de Sarn, a través de la dureza del desierto, a través de la pérdida de océanos y la muerte de especies, había esperado, paciente y oculta, hasta que fuera el momento adecuado para emerger una vez más. Al caer la noche y continuar la lluvia, las luces se encendieron en todo el asentamiento. No la dura iluminación artificial de una base temporal, sino el cálido resplandor de un hogar permanente. En laboratorios y viviendas, en invernaderos e instalaciones de tratamiento de agua, los humanos trabajaban junto a los pocos Sarnids que habían sido genéticamente reconstruidos a partir de muestras preservadas. Juntos, dieron forma al futuro de un mundo renacido. Meera y Sarn permanecieron junto a la orilla del lago, observando las lunas gemelas elevarse a través de las rupturas en las nubes, su luz reflejándose en el agua ondulada por la lluvia. No se necesitaron palabras entre ellos, solo la vibración compartida de la vida, persistente e invicta, encontrando su camino a casa después de siglos de sed.